Y hoy vamos a ver este tema que he estado anunciando, un futuro maravilloso, un futuro maravilloso. Y yo sé que ustedes han oído mucho acerca de lo que la gente piensa del futuro y pues hay muchas cosas increíbles realmente. Desarrollos en salud. A mí me sorprendió en estos días que me recetaron ponerme un lente intraocular. ¡Wow! Un lente intraocular. Para mí era nuevo, pero hay mucha gente que se lo ha puesto. Es desarrollo, ¿no? Es increíble lo que están haciendo en medicina, lo que están haciendo en comunicaciones, es increíble. A mí siempre me sorprende Skype, cómo uno se puede comunicar con cualquier persona en cualquier lugar del mundo, gratis, es increíble. Y desarrollos en naves espaciales, en sondas que van por el espacio encontrando nuevas cosas. El ser humano tiene una idea acerca del futuro, aunque algunos dicen, bueno, es solamente una idea. De pronto no es tan bueno como la gente se imagina. Hay mucha ficción y de pronto no vamos a tener y no vamos a alcanzar a tantas cosas que el hombre desea. Pero de todas maneras, en cada feria que hay de conocimiento se nota los avances. Ahora carros que la primera vez que subí a un carro que tenía todo integrado, todo el sonido, fue algo, una experiencia interesante porque simplemente se conectaba el celular a un sistema de audio dentro del carro y uno estaba dentro del carro yendo sus conversación, haciendo sus llamadas y todo demás. Decía, ahora están convirtiendo los carros en oficinas, especialmente en Estados Unidos, que uno cree que allá sí andan los carros también, claro, pero los trancones son terribles. Entonces están diseñando carros que son prácticamente oficinas en la carretera, ¿no? Tienen absolutamente todo. Así que el ser humano se imagina un futuro en que uh, las manos se puedan reemplazar, los órganos se puedan reemplazar. La gente se imagina muchas cosas, pero de todo lo que el hombre se imagina siempre queda dentro del mundo de lo material. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que Dios no solo se imagina, sino de la realidad de lo que Dios tiene para nosotros. Y vamos a hacer como un repaso de esas cosas. Es algo muy básico. Como siempre es muy difícil abarcar todo el tema. Pero en Primera de Corintios 2 dice que lo que Dios tiene para nosotros, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, esta escritura nos habla de que Dios tiene propósitos con nosotros tan increíbles que ni la imaginación más positiva del ser humano se podría imaginar. Cosas magníficas son las que Dios tiene para nosotros. Él tiene un futuro para nosotros increíble. Y naturalmente las personas que no creen en Dios y que no creen en la revelación de las escrituras, pues no lo creen y no lo van a aceptar. Y comenzando porque no creen que Cristo haya sido Dios o porque no creen que Él haya muerto o sí que se murió, pero que no resucitó ni mucho menos ascendió. Y uno entra a veces a internet y ayer me encontré con un artículo que decía la supuesta preexistencia de Jesucristo. La gente no cree en ese mundo espiritual y por eso aquí dice que estas cosas que Dios tiene para nosotros son entendidas por el Espíritu cuando nosotros las creemos y cuando nosotros entendemos que esta es la palabra de Dios. Ahí están y las podemos entender y las podemos comprender, pero no todo el mundo las acepta. Mucha gente no las acepta. Y esas cosas que Dios tiene para nosotros tienen que ver con todo el universo. Increíble, con toda su creación. Lo que Dios tiene que ver, hacer con nosotros y lo que tiene para nosotros trasciende esta tierra, trasciende lo que somos ahora. Y alguien dijo una vez algo que me gustó muchísimo, decía, nuestra aparente pequeñez, porque nos sentimos pequeños en el universo, nos sentimos pequeños aún en la tierra, es solo una apariencia, realmente es una apariencia porque Dios tiene cosas inmensas para nosotros. Y las escrituras nos comienzan revelando
que todo eso es posible solamente a través de Cristo, y eso es durísimo para mucha gente. Es duro, pero si nosotros aceptamos que hay un solo Dios, que no hay dioses, muchos dioses, sino uno solo, necesitamos comprender también que es solo a través de ese único Dios, Jesucristo, que todo esto es posible. En Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón, le decía Cristo a los discípulos, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, aquí el Señor Jesucristo usa lenguaje nuestro, porque pues no podían ellos entender cosas espirituales, sino que Cristo les habla de las cosas que ellos pudieran comprender. Y les dicen, miren, así como ustedes tienen un lugar donde vivir y tienen una morada, yo tengo y el Padre tiene moradas para ustedes. Pero esas moradas eran una cosa muy distinta a lo que nos podemos imaginar. No es como un apartamento, definitivamente no es así, no es una casa, no es algo tangible, es un lugar espiritual, es algo que no podemos ver. Y pues cuando yo estaba escogiendo una imagen decía, ¿qué imagen escoge uno para las cosas que no se pueden ver? Y tomé esta imagen, pero esta imagen es muy limitada, esto es solamente como un símbolo tal vez de cosas espirituales, moradas espirituales. Dios dice, miren, hay un plan para ustedes. Dios Padre, nosotros tenemos un plan para ustedes. Y ese plan, nos dicen muchas escrituras, no es algo que Dios en algún momento de arranque de una iluminación especial, sino que Dios tenía esto desde siempre. Dios tenía en su corazón la creación del ser humano desde, desde el comienzo, desde antes de todas las cosas. Por eso dice que Cristo desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, en el corazón de Dios nosotros hemos estado desde antes de la fundación del mundo. Dios nos ama desde antes de la fundación del mundo. Él tiene unos planes para nosotros. Y vamos a ir viendo esos planes que Dios tiene para nosotros. Y Él les dijo a los discípulos, miren, en la casa de mi Padre, y no es que haya una casa así con ladrillos en el cielo, sino que Cristo les explica de esta manera para que ellos entiendan. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué está haciendo Dios ahora? ¿Qué está haciendo Cristo ahora? Está preparando lugar para nosotros. Así que Él nos tiene en mente, Él tiene a todos aquellos que le han creído y que creen y le ofrece esa posibilidad a todo el mundo de, de que Él nos está preparando un lugar. Y ese es un lugar que no es como este lugar. La realidad nuestra, después de todo, no es tan real. Esto es temporal, parece increíble que lo que estamos viviendo que nos parece real, después de todo es lo temporal. Y lo que no vemos es lo real. Es una casi contradicción porque, ¿cómo así? ¿Lo que yo no veo es lo real? Sí, eso es lo que Dios dice y que Él nos está preparando allá un lugar. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y entonces Él nos está diciendo que lo que Cristo quiere es tomarnos y llevarnos donde Él está. Esa es la cercanía que Dios quiere con nosotros. Él no está haciendo seres lejos de Él, lejos de su presencia, no, sino muy cercano a Él, tanto que nos ha incluido, como vamos a ver, en lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos ha incluido en esa familia, nos llama la familia de Dios. Así nos llama. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y dijo Tomás, Señor, no sabemos ni a dónde vas, ¿cómo vamos a ver el camino? ¿Sí? ¿Para dónde vas? No entendemos. Muy difícil comprenderlo, ¿verdad? Todavía hoy no lo entendemos bien. Y tal vez como Tomás podemos preguntar, ¿a dónde vas? ¿O dónde está? ¿Dónde está Cristo? ¿Qué hace Cristo?
¿Cómo vive Él? ¿Con quién mora Él? ¿Cómo es el Padre? ¿Cuál es ese mundo espiritual? ¿Cómo es ese mundo espiritual? La pregunta de Tomás no es tan loca, no, es una pregunta que todavía hoy nos podemos hacer. ¿Dónde está Cristo? ¿Cómo mora Él? ¿De qué vive Él? ¿Qué lo sustenta? ¿Qué hace? ¿Cuál es su función? ¿Cómo que viven felices? ¿Y qué amor es ese en el que viven? ¿Y cómo que la Trinidad y ese mundo espiritual donde hay ángeles y arcángeles y serafines y seres que ellos han creado? ¿Qué mundo es ese? Es la pregunta de Tomás. No sabemos a dónde vas. Y hoy nosotros tampoco, o si alguien sabe, hay algunos que se las dan de que han ido al cielo, no les creo mucho. Otros dicen que han ido al infierno, de pronto se debieron haber quedado allá, ¿cierto? Pero eso no es posible, son realmente cosas humanas porque eso no es posible. El asunto es que Tomás dice, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús solamente les dijo, yo soy el camino. Así que Jesucristo nos revela y revela a toda la humanidad que el camino a ese mundo es Él. No hay otro camino a ese mundo. No hay ningún otro camino. Ni levitación, ni meditación, ni ayunos, ni buena gente, ni buenas obras. Ningún otro camino hay a ese mundo hacia el Padre, sino solo es a través de Cristo Jesús. Él es el camino, no hay otro camino. Y otra vez, eso es muy difícil para la gente porque las personas no aceptan y no quieren aceptar que solo Jesucristo sea el camino. No les gusta eso, la gente se revela, pero esa es lo que Dios nos ha dicho, que Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Y luego dice, nadie viene al Padre. Nadie viene al Padre, nadie puede ir a ese trono, nadie puede ir a ese mundo, nadie puede heredar ese mundo, nadie lo puede hacer sino solo a través de Cristo. Duro, ¿verdad? Es como difícil, porque hay personas que no les gusta y unos que dicen, no, es que mi religión es tan importante como la suya, y uno con respeto les dice, bueno, sí, sí, eso es lo que usted cree. Pero la verdad es que no hay otro camino. El camino, el único camino al Padre, al Dios único, al Creador de todas las cosas, el que sustenta todas las cosas para entrar a este mundo y a ese trono donde Él está, y para alcanzar esas promesas solo hay un camino. Y ese camino es el Señor Jesucristo. Muy bien. El Señor Jesucristo entonces vino de ese mundo del que no conocemos mucho, vino de allá y ese mundo es real y es más real que el nuestro porque es un mundo eterno, ha existido siempre, siempre existirá. Nuestro mundo tiene un comienzo y va a tener un fin, pero ese mundo es real, es eterno. Él vino de ese mundo y luego volvió con nosotros, en un sentido, lo tengo que explicar, volvió representándonos a nosotros ante el Padre. Cristo es el vicario, nadie más se puede llamar vicario sino Él. ¿Por qué? Vicario significa representante. Él nos representó con su sacrificio ante el Padre. Él representó toda la humanidad ante el Padre en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección. Y el Padre aceptó su sacrificio, el de Él. No nuestro, no es que Dios acepta mi sacrificio, no. Nosotros cuando creemos en Cristo lo que hacemos es aceptar que Él es nuestro representante, que la fe de Él es la importante, que el arrepentimiento todo perfecto es el que Él llevó a mi favor. Nosotros solo creemos en lo que Él hizo, por eso Él nos representa perfectamente. Y si su arrepentimiento no es perfecto o su bautismo no es perfecto, en Cristo se hizo perfecto. Él lo perfecciona todo. Y Él nos representó ante el Padre. Entonces, Cristo vino de ese mundo, se hizo carne, vivió como hombre y tomó como hombre nuestra representación. Él nos representó, volvió al Padre con ese sacrificio y el Padre lo aceptó y lo aceptó por toda la humanidad. Porque cuando una persona se arrepiente, Cristo no se vuelve a sacrificar. Es un solo sacrificio y ya está hecho.
Así que Cristo murió por toda la humanidad, por todos. No hay alguien por el que Él no murió. Él murió por todos, pero muchos no lo saben. Otros no lo quieren aceptar. Y los que hemos creído tenemos esa bendición de que ya estamos en esa cercanía con Él. Estamos en el camino. En Juan 1:3 dice lo que estamos diciendo. Dice, en el principio. Cuando habla del principio es que si acaso hay algún principio por allá en la eternidad, antes de todas las cosas, antes de que existiera el universo, antes de que existiera sol y luna, antes de que existieran los dinosaurios, antes de que existiera todo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo que nos dice es que hubo una época en que ellos vivían y todavía las cosas no habían sido creadas, pero ya estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y había un mundo espiritual. Colosenses nos explica muy bien que antes de todas estas cosas ya el Padre existía y Cristo existía y el Espíritu existía y había un mundo espiritual. ¿Cómo vivían ellos? No tenemos idea, no sabemos cómo. Pero cuando Hebreos dice que las cosas, estas cosas que vemos fueron hechas, no dice pilas, no dice que fueron hechas de la nada, no, sino dice que fueron hechas de lo que no se veía. Todo este mundo material se hizo de lo que no se veía, salió de lo espiritual. Y por eso los científicos tienen problemas ahí, ¿cierto? Porque llegan un momento en que hay una materia, supuestamente un hueco negro donde hubo el Big Bang, y ellos dicen, ¿y de dónde salió esto? ¿De dónde salió esto? De lo que no se veía. Pero ellos dicen, no, lo que no se veía no es ciencia. Hasta ahí llegamos nosotros, porque nosotros estudiamos es lo que se ve. Pero lo que no se ve no lo podemos estudiar. Así que de lo que no se veía, Dios hizo el universo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Qué dice? ¿Quién creó todas las cosas? Y ahí, ¿qué dice? ¿Quién creó todas las cosas según este versículo? El verbo. Pero naturalmente que Dios lo hizo, porque Dios es uno, no están divididos. Lo que el Padre hace, lo hace el Hijo, lo que el Hijo piensa, lo piensa el Espíritu Santo, son uno en armonía y en perfección de unidad. Así que lo que hizo Cristo, lo hizo el Padre, lo hizo el Espíritu Santo, lo sabemos así. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, todo lo que está y existe lo hizo el Verbo y el Padre y el Espíritu Santo. Versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, que ese es el misterio que nosotros conocemos como el misterio de la encarnación. El misterio de la encarnación es que ese Dios tan inmenso vino de alguna manera absolutamente increíble que no tenemos ni idea cómo pasó, se hizo carne y creció dentro del vientre de una mujer llamada María, nació y fue plenamente hombre. Un misterio. Ese es un misterio, el misterio de la encarnación, cómo Dios se hizo carne. Y aquí las personas que no creen, los incrédulos, dicen, eso son fábulas. ¿Cómo se va a encarnar Dios en un ser humano? Eso no tiene sentido, no lo aceptamos, no lo creemos. Y por eso hay muchas religiones, o al menos importantes religiones, que solamente y estrictamente creen en un Dios, uno, solo uno, no es trino. No creen sino que hay un solo Dios y niegan a Cristo porque dicen no, Él era un profeta, Él era un ángel, Él era, bueno, mil cosas dicen, pero Dios, que se haya hecho como un humano, no, hasta ahí llegamos y no creen. Los que creen somos nosotros, los creyentes, los cristianos, los que han creído en Cristo como el Mesías, como el Dios que se hizo carne y que moró entre nosotros. Dice, y aquel Verbo, el que hizo todas las cosas, se hizo carne y habitó entre nosotros. A Dios, versículo 18,
a Dios Padre, versículo 18, nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto jamás. A Dios Padre. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él vino a darlo a conocer. Cuando Cristo se hizo hombre y se encarnó como ser humano, Él mostró el carácter del Padre, cómo es el Padre. Él vino a revelar quién era el Padre, a enseñarnos acerca del Padre, de cómo es el Padre. Capítulo 17, versículo 24, en la oración de Cristo al Padre dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y entonces ese es el propósito de Dios. La oración de Cristo es que Cristo quiere, y su sacrificio, su vida, su aparición, es para que nosotros, su creación, de alguna manera, otra vez, misteriosa, esos son los misterios de Dios, seamos uno con Cristo y con el Padre y con el Espíritu Santo por la eternidad. Imagínense. ¿Se pueden imaginar eso? Yo sé que no. Es difícil, ¿no? Yo le doy vueltas a eso. Dios quiere que yo esté en Él. Cristo quiere que yo esté en Él como Él está en el Padre. Como son uno, como han vivido eternamente, como estaban antes de todo lo creado. Dios quiere incluirnos en su divinidad. ¡Wow! Y uno dice, ¿cómo así? Es impresionante. Eso no es posible. Bueno, eso es lo que dicen las Escrituras. Y no es solamente esta Escritura. Pedro también lo dice, ¿cierto? Hay otras Escrituras en Pedro que dice que nosotros, a ver, ¿dónde está? No la tengo escrita, pero se me viene a mi mente. Creo que es Primera de Pedro. Vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a verlo. Vamos a encontrarla. Aquí está. Aquí está. En Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. En el versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Oiga lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Saben qué quiere hacer Dios con nosotros? Participantes de la naturaleza divina. Imagínense lo que Dios quiere hacer con nosotros. Díganme si eso no es un futuro más grande que todo lo que el hombre se pueda imaginar. Todo lo que el ser humano se pueda imaginar. Nosotros, seres humanos, participantes de la naturaleza divina. Es decir, Dios nos quiere incluir en lo que Él es. No que nosotros lleguemos a ser dioses como Él es Dios, no. De alguna manera eso es claro que no vamos a ser como Él es Dios porque nosotros no hemos sido eternos, no tuvimos un comienzo, ni vamos a tener todas las características de Él, no. Pero de alguna manera extraordinaria, de toda la creación de Dios, de todo lo que Él ha hecho, de todas las criaturas que Él ha hecho, el único a su imagen somos nosotros. Y Él quiere que nosotros participemos de su naturaleza divina. Y en Hebreos 2:5 dice así, porque Dios no sujetó a los ángeles ese mundo que nos promete. El mundo venidero,
hay un mundo venidero, no lo prometió a ninguna otra criatura, a ningún otro ser. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Romanos 8, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y está en dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando. Va a pasar algo, va a pasar algo. En el futuro, cuando Cristo vuelva, algo va a pasar, va a haber algo increíble, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que Pablo comienza a explicar que va a suceder algo absolutamente increíble, extraordinario y que viene, ese tiempo va a venir y que la creación toda está como es un ejemplo que da Pablo, como una mujer en parto y está al borde de dar a luz. Está al borde y con todas las implicaciones del dolor y del sufrimiento que pasa una mujer en su embarazo y en el momento de dar a luz, así está esta mujer que en un sentido Pablo dice así está la creación está esperando que nazcan los hijos de Dios a esa nueva realidad, a ese nuevo mundo. A eso nos ha llamado Dios. A eso nos ha llamado Dios. Hay un mundo magnífico para nosotros. Y hay algo que Dios tiene en mente para nosotros absolutamente extraordinario, como dice Corintios, que no nos alcanzamos a imaginar. No alcanzamos a imaginar. Pero Dios tiene propósitos muy hermosos para nosotros que no son simplemente por allá, como hemos dicho muchas veces, tocando un arpa en alguna nube, sino que tiene que ver con la misma naturaleza de Dios, como Él es creador, con poder, con una dimensión distinta a la que estamos viviendo ahora. Y Dios nos promete eso a nosotros. Y todo el universo entero, la creación entera, el mundo entero, cuando ustedes alzan sus ojos y ven las estrellas y de noche, si acaso las ven porque a veces las luces de la ciudad no dejan ver la creación de Dios, pero en un lugar donde se puedan ver, cuando ustedes alcen los ojos, recuerden esta escritura, la creación está esperando ese momento maravilloso en el que Cristo va a volver y va a haber una transformación increíble de todos nosotros a un mundo nuevo, a una nueva creación. Y seremos nuevas criaturas. Ha comenzado ya, pero seremos seres absolutamente distintos, espirituales. Y la Escritura revela que en ese tiempo ya no va a haber este tema de hombre y mujer, sino que todos seremos uno en Cristo. Y debe ser algo muy bueno, porque yo estoy muy feliz con mi matrimonio, ¿no? Si tiene que ser algo buenísimo, que sea, tenemos que estar muy contentos en ese mundo. Tiene que ser mejor. Y eso es lo que Dios dice, que es mejor. Y que toda la creación está esperando ese tiempo. Toda la creación, el mundo entero está esperando que los hijos de Dios que están en la tierra nazcan a esa nueva dimensión. Todo entonces es posible solo por medio de Cristo, por su encarnación, nacimiento, vida, muerte, resurrección y ascensión. Él es el camino, ya lo vimos. Y en 1 Corintios 15, la escritura entonces que estuvimos leyendo, que Paulinita estuvo leyendo, en 1 Corintios, vamos a dedicarnos una gotica a 1 Corintios. Entonces les voy a pedir que vayan allá en sus Biblias. 1 Corintios 15, vamos a leer unos buenos pedazos. Pero en 1 Corintios 15, 20 dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos. Él es las primicias. ¿Saben lo que eran las primicias? Era el primer fruto. Cristo es el primero. Entonces Cristo es nuestro modelo. Lo que le pasó a Cristo nos va a pasar a nosotros. Increíble.
Increíble. Oigan bien, lo que le sucedió a Cristo como hombre que murió y resucitó y fue transformado a una nueva dimensión, nos va a pasar a nosotros. Él es el primero de la resurrección de esa manera. Él es el primer hombre, porque Él fue hombre, plenamente Dios. Como hombre, lo que a Él le pasó de haber muerto y haber resucitado y sido transformado, nos va a pasar a nosotros. Él es el primero. Eso es lo que nos dice 1 Corintios 15. Dice, Él es las primicias de los que murieron. ¿De quiénes? De los que han muerto. Pero ¿cuáles? Exactamente de los que han creído, de los que tuvieron esperanza en Él. Y las Escrituras nos dicen que muchos en el Antiguo Testamento, para nuestra sorpresa, creyeron en Él, esperaron en Él. Algunas personas creen que la gran bendición y que lo que anhelaba Abraham eran sus posesiones y que era rico y que tenía plata y que tenía una tierra. ¿Saben qué? Abraham no tenía eso como su esperanza. Esa no era la esperanza de Abraham, porque hay personas que venden esa idea. Uy, mire, Abraham tenía muchas ovejas. Venga hermano, y usted también va a recibir muchas ovejas, ¿no? No era eso lo que Abraham esperaba. Las Escrituras nos dicen claramente que Abraham tenía su corazón en una ciudad celestial. Eso es lo que dice Hebreos. Hebreos nos dice que la esperanza de Abraham estaba en esa ciudad celestial. Él no estaba esperando tanto un pedazo de tierra. Esa no era la esperanza de Abraham, ni tampoco era la de Moisés, porque Moisés dice que él veía a Dios invisible y creía y esperaba en Él. Su esperanza era el Mesías, era Cristo. Nos dice muy claro también Hebreos. Así que ellos murieron en una esperanza que no era una cosa física. No es que Abraham, y entonces las riquezas de Abraham, esos son engaños. Engaños de personas que quieren hacernos pensar que la esperanza es tener ovejas y tener tierras y tener cosas materiales. No, nuestra esperanza no está en este mundo. Ahora, no quiere decir eso que Dios no nos bendice, Dios sí nos da de comer y la prueba es que todos los veo rozagantes, bonitos, descansados, ¿cierto? Contentos, los veo bien. O sea, Dios les ha bendecido. Pero esa no es toda la bendición y no es la bendición. Es temporal, es que Dios es bueno, Dios nos da, pero Dios tiene cosas más grandes que esto temporal. Dios tiene algo magnífico. Él quiere compartir con nosotros su divinidad. Eso sí es importante, eso es importante. Y Cristo es las primicias de los que durmieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, la muerte entró al mundo ¿por quién? Por un hombre. ¿Por medio de quién? ¿Por quién entró la muerte al mundo? ¿Por quién? Adán, ¿cierto? ¿Quién trajo la muerte al mundo? Adán y Eva en su decisión. Entonces dice, pues así como en Adán todos mueren, o leamos más atrás, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como Adán trajo muerte, Cristo trajo posibilidad de vida para toda la humanidad. En Cristo Jesús hay posibilidad de vida para toda la humanidad. Toda. Y luego dice así, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. ¿Qué va a pasar en ese tiempo? No tengo idea. No sabemos. Es un misterio también. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a suceder? Es un misterio impresionante. Van a volver a vivir. ¿Será Dios capaz de revivir tanta gente? Eso es lo que dice la Escritura. Y que si el pecado de un hombre fue capaz de traer dolor y muerte sobre toda la humanidad, ¿cuánto más la victoria de Cristo puede traer vida y esperanza a la humanidad?
a los que crean, a los que crean. Pero cada uno dice en su debido orden. Cristo, quien es las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Así que cuando Él venga, cuando Él vuelva, va a haber algo extraordinario, algo que a veces olvidamos y no hablamos de ese tema. Pero cuando Cristo vuelva, va a haber algo absolutamente magnífico, maravilloso, algo extraordinario. A veces nos enfocamos solamente en que cuando Él vuelva va a venir y va a acabar con todo el mundo y le va a pegar a todo el mundo y va a agarrar a coscorrones a todo el mundo. Pero no anunciamos el propósito real de Cristo al volver, y es darnos la entrada a esas promesas que Él nos ha dado, de ser participantes de la naturaleza divina. Él viene a eso. Él viene a eso, a cumplir sus promesas eternas con nosotros. A eso viene, por eso son buenas noticias. Y en 1 Corintios 15:35 dice, tal vez alguno pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo? Miren que la pregunta que hoy podemos hacer, ya la habían hecho hace 2000 años. Los hermanos decían, a ver, un momentico, porque es que el tema de 1 Corintios es que muchos de los hermanos en la iglesia no creían en la resurrección. Decían, ¿resurrección? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Cómo es posible? Si uno se muere y listo. Y habían personas como los saduceos. Los saduceos no creían ni en la resurrección, ni tampoco creían en que hubiera un mundo espiritual. Los saduceos, ¿se acuerdan de los saduceos? Ellos no creían en nada de eso espiritual. Ellos decían, Dios es un Dios que nos bendice aquí y ahora. Y entonces por eso ellos buscaban plata ya, y el sinónimo de bendición era tener plata. Y si usted no tenía plata, usted era una persona que estaba bajo maldición. Muy parecido a lo de ahora, ¿no? En los saduceos decían, si usted tiene plata, usted es bendecido del Señor. Si usted está en la olla, usted está mal, hermano. Pero el problema es que hay escrituras donde habla de hombres que murieron mal a los ojos del mundo. Hombres de Dios que murieron mal a los ojos del mundo, como Pablo en una cárcel, ¿cierto? Perseguido por Nerón, sacrificado vilmente por el imperio. Uno dice, uy, esa es la vida de un hombre de Dios. No, yo no quiero eso. Pero él tenía una confianza, Pablo tenía una confianza. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿con qué cuerpo vamos a resucitar? Y eso es interesante, muy interesante, porque nosotros no nos hemos imaginado que mi carne vaya a ser transformada. Solamente pienso en eso cuando tengo que hablar en un sermón como este, pero normalmente uno no está pensando en que uno va a ser transformado. ¿Cómo iré a ser yo cuando sea transformado? Yo tengo algunas peticiones para Dios cuando me transforme, ¿no? Unos 2 centímetros más, ojitos verdes, ¿cierto? Una pinta... No, no es cierto, porque no vamos a ser transformados a otro cuerpo humano, no, es un cuerpo espiritual. Pero Dios dice que nos va a transformar. ¿Ha pensado usted en su transformación? ¿Ha pensado que eso es una verdad? ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que va a ser transformado? ¿Y que ya no vamos a necesitar chocolate ni queso en las mañanas? Algunos dirán, no, ¿me van a quitar el chocolatico? No. Pero Dios nos va a hacer vivir de otras cosas. ¿Cómo vive Dios? ¿De qué vive Él? De eso mismo vamos a vivir nosotros. ¿Qué come Él? No tengo idea. ¿Cómo existe Él? No tengo la menor idea. Pero Dios va a hacer posible que nosotros tengamos vida como Él tiene vida. ¿De qué se alimenta? No tengo idea. ¿Se han puesto a pensar cómo vive un ser espiritualmente? ¡Wow! ¿De qué vive? No tengo idea. Pero Dios nos dice que Él nos va a transformar y nos va a hacer distintos, nuevos. ¿Con qué cuerpo vendrán? Y entonces, esa fue la lectura que tuvimos. Dice la escritura, Pablo comienza a explicar, una gloria es la de la luna, otra la de las estrellas, hay cuerpos celestiales, hay cuerpos humanos, hay cuerpos distintos, los peces son distintos a las aves, distintos a los humanos, y el cuerpo que resucitará, nuestro cuerpo será distinto. ¿Saben a quién nos vamos a parecer? ¿A quién?
¿A quién nos vamos a parecer? A Cristo. Porque las Escrituras dicen que Cristo está siendo formado en nosotros. Así que de alguna manera vamos a ser como Él es. Y ahora la gente dirá, wow, pero no, ¿usted qué está predicando? Eso es lo que dice la Escritura. Es por eso que fuimos creados. Para eso fuimos hechos. No fuimos hechos para perpetuarnos en esta carne. La medicina está tratando de encontrar alguna manera, y de hecho hay personas que ya han mandado congelar su cuerpo para que cuando la medicina esté suficientemente adelantada, les den vida eterna en este cuerpo. Pero qué tristeza, ¿no? Otra vez con las mismas vainas. Ah, no, los mismos dolores, los mismos impuestos. No, y que pague predial y pague. No, yo para qué. ¿Y para qué vamos a vivir otra vez la misma cosa, no? Yo digo, no, sí, sí, vamos a estar bien, bien, pero ¿para qué pagar tanto? Así que Dios nos promete otro cuerpo. No es este cuerpo, Dios no nos va a dar un cuerpo como el que tenemos, nos va a dar uno como el de Él. Y eso es lo que dice en 1 Corintios 15. Comencemos desde el versículo 42. Dice así: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. O sea que nuestros cuerpos resucitados, usted creyente, Cristo va a venir y le va a dar un cuerpo incorruptible. Increíble. Así que Pablo está describiendo cuál es el cuerpo ante la pregunta de los hermanos de ese tiempo. ¿Con qué clase de cuerpo vamos a estar? Y lo primero que dice Pablo aquí es que nuestro cuerpo será ¿qué? Incorruptible. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Ustedes serán espíritu. ¿Se han imaginado como cuerpo espiritual qué pilatunas se imaginan que irían a hacer? Jalarle los pies a quién. No, mentiras, no. Será cuerpo espiritual. Así también está escrito. Está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? Cristo. Cristo es el postrer Adán. Es el Adán perfecto. Y luego dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Es decir, los que han nacido de Adán, pues tienen la imagen de Adán. Pero los creyentes, los que hemos nacido de Cristo, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así que si nosotros hemos creído en Cristo y lo hemos confesado, seremos como Él. Increíble, ¿no les parece increíble nuestro futuro? Cuando hablamos de futuro maravilloso, seremos como Él, estaremos con Él, hablaremos con Él, le preguntaremos, vaya haciendo una lista de preguntas, ¿sí? Vaya diciendo, Señor, y entonces tú me conocías, y desde cuándo me conocías. O sea que tú arreglaste las cosas con mi papá y mi mamá, tú los pusiste juntos. Contéstame esas preguntas. Todo eso, hagan una lista de preguntas. Dígale, Señor, ¿y yo por qué no nací en Finlandia? ¿O por qué no nací? ¿Saben cuál es, según las noticias, el pueblo que promedio es el más alto de la tierra? ¿Quiénes son? En estos días estuvieron dando la noticia varias veces, no sé por qué la repitieron tantas veces. ¿Ah? Los holandeses. Los holandeses son las personas en promedio más altas que hay en la tierra. Y yo me he encontrado con algunos de esos holandeses, amigos nuestros de la iglesia, en reuniones de pastores, de verdad que son grandotes, inmensísimos, ¿no? Uno los abraza y cuando se da cuenta está abrazando es una pierna, ¿no? Bueno, no tanto, pero así. Así que
nosotros traeremos la imagen del celestial. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, miren, sigan leyendo, versículo 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Seremos hecho imagen de Cristo. Pero esto les digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, no vamos a heredar ese mundo con esta carne y comiendo papas saladas. No, no va a ser así. Esta carne no va a heredar el mundo. Ese no es lo que Dios tiene en mente. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí les digo un misterio. Pablo dice, sí, esto es un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Ese es otro tema. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de ¿qué? ¡Ay! Dios nos va a dar inmortalidad. Increíble, ¿ustedes han pensado eso? ¿Tienen planes para el futuro? Hagan muchos planes, porque Dios nos va a dar los planes de Él. Deben ser muy buenos, debe ser algo supremamente emocionante, magnífico, que no nos vamos a aburrir nunca, porque Dios nos va a dar inmortalidad. ¿Quién quiere eso? Uy, no, eso es muchos años. Hay personas que dicen, no, yo vivo hasta los 70 y a los 70 ya no más. Que me dé un ataque cardíaco y eso de ahí en adelante qué jartera. Pero uno llega a los 70 y dice, uy, no, estoy sardino. No me quiero morir todavía. ¿Cierto? Eso lo piensa uno por ahí cuando tiene, ¿qué? 45, ¿cierto? Entonces uno en los 70 dice, no, hasta los 100, a los 100 sí ya no más, nada, es mucha jartera. Pero ¿qué va? Llega a los 100 y quiere vivir más, como una tía de Paulinita que vivió ¿cuántos años? ¿105? 104, y ahí estaba, ¿no? Bueno, y tiene otro tío de 100, ¿no? Tiene otro tío de 100, y uno le dice, ¿se quiere morir? ¿Cómo le ocurre? No se quiere morir. No sé. Bueno, muy bien. Y cuando esto corruptible, versículo 54, sea vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, se acabó la muerte. No va a haber más muerte en ese mundo. Nadie se va a morir, nunca más. ¿Se imagina ese mundo? Un mundo en el que nadie se va a morir. Nunca más. Jamás. La muerte será algo que quedó atrás, algo que existió en el pasado. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Es decir, no va a haber pecado. Y como no va a haber pecado, no habrá muerte. Porque los seres transformados a la imagen de Cristo serán transformados no solamente a la imagen de su cuerpo, sino a la imagen de su carácter. Tendremos el carácter de Cristo. Nunca más pecaremos y nunca más habrá muerte. ¿Se imaginan eso? Esa es la otra cosa increíble. Tendremos el carácter, la mente de Cristo eternamente. ¡Qué futuro tan increíble el que Dios nos promete! Eso es lo que dice. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Debemos vivir de esa manera. Esa es la manera como debemos vivir, con nuestra mente puesta en lo que Dios promete. Y todas las demás cosas en esta vida realmente son secundarias. Naturalmente sí nos duelen, hay cosas que nos hacen llorar y sufrimos, y hay muchas cosas que nos duelen, ciertamente, pero tenemos que poner nuestra mente
en esas promesas inmensas de eternidad de Dios. Hay un futuro maravilloso para los que hemos creído. Así que démosle gracias a Dios. Démosle gracias. Señor, te damos gracias. Solamente hemos visto unas escrituras, Señor, y es increíble lo que tú revelas en esas escrituras. Es magnífico. Seremos como tú eres. Y hay muchas escrituras que nos dicen que tú entrabas a lugares cerrados, como cuando los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos, y tú te apareciste en medio de ellos, y ellos estaban asombrados porque decían, ¿por dónde entró? Pero esa es una de las condiciones de ese cuerpo espiritual, pero tú podías estar en lo espiritual y hacerte hombre. Qué cosa tan increíble, qué mundo es el que nos espera, Señor. Algo extraordinario, Señor. Ayúdanos a creer lo que dice la Escritura, porque como dice Pedro también, esto es solo revelado para los que creen, porque las personas que no creen pues se van a burlar de todo esto y van a decir, no, estos cristianos andan en unas locuras totales. Pero nosotros creemos tu revelación, tus promesas, lo que tú quieres para la humanidad entera. Y Señor, tú lo cumplirás como has cumplido todo en el pasado. Tú también cumplirás esto que nos has prometido. Y te pedimos, Señor, que vivamos con esa esperanza, con esa confianza de que hay un mundo magnífico, un mundo maravilloso, que no se compara con este mundo actual. Y que todo dolor y toda angustia en este mundo no se compara con las glorias venideras, como dice Pablo también en Romanos 8. Gracias, Señor, por llamarnos. Gracias por mis hermanos con los que voy a compartir la eternidad. Gracias por ellos, Señor, por esas bendiciones que tú nos has dado a todos, esa nueva creación que ya ha comenzado en nosotros, por tu Espíritu en nosotros que nos garantiza esa transformación. Te damos gracias. Y Señor, por eso te adoramos y te alabamos y cantamos a ti, Señor, por tus obras magníficas, por tu creación en nosotros. Te alabamos, Señor Jesús, y en tu nombre damos gracias al Padre, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Amén.